Padre, te damos gracias por tu cuidado, Señor, hasta el día de hoy. Te pedimos que seas tú quien nos hable hoy, Señor, que tu palabra no solo la capte en nuestras mentes, sino que baje a nuestro corazón, Señor, y podamos ser diligentes en todo, Señor, siempre honrándote y siempre con el principal objetivo que es asemejarnos a tu Hijo, Señor, y dar testimonio de ello. Te pedimos, Padre Santo, nos guíes, nos instruyas, alejes toda distracción de nuestras mentes y podamos entender tu palabra, Señor, y, y captar el mensaje, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, pues el día de hoy vamos a... Normalmente nosotros tenemos un estudio de Romanos. Ese estudio es expositivo. Estamos haciendo una pausa precisamente por lo que les comenté el pastor. Entonces hoy vamos a tratar un tema distinto, un tema que ya tenía aproximadamente 2 años que no habíamos revisado, que es el de las finanzas bíblicas. Lo que vamos a revisar hoy está basado en el libro de Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo. Y bueno, lo que pretendemos es mostrar que las dificultades financieras tienen en su mayoría un origen que corresponde a un desvío del carácter y que estamos expuestos a, tenemos una fuerte inclinación hacia la avaricia, acumular posesiones. Vamos a desenmascarar la razón de dicha avaricia. ¿Por qué? Porque viene de una idea equivocada de que la abundancia de bienes produce plenitud. Y vamos a abordar también el tema de la generosidad y mostrar cómo podemos manejar las finanzas para que honren a nuestro Dios. Entonces, más allá de nuestro beneficio, que ciertamente sí hay un beneficio cuando tenemos todo en orden, el principal objetivo es honrar al Señor con nuestros bienes. Entonces vamos a empezar con la primera sección, que es el manejo del dinero refleja quién eres. Todos requerimos criterios para el manejo adecuado del dinero y las posesiones materiales, sea cual sea nuestra condición, ya sea que los solteros, casados, pobres o ricos, educados, sin importar de nuestra nacionalidad. Este tema es ineludible, vamos, es algo que muy pocas veces hablamos de ello en esta iglesia y en general en el ámbito reformado, pero pues así Dios lo dispuso que tenemos un manejo de estas provisiones desde que nos levantamos, qué vamos a comer, si nos enfermamos tenemos que ir pues por las medicinas, beber por un jarabe o algo así. Entonces es un tema que está todos los días, en todo momento. Y bueno, esto también desemboca en muchos problemas. Cuando no se hace un buen manejo, tenemos matrimonios en conflicto, tensiones entre hermanos, socios que se separan e incluso divisiones en iglesias. Algunos venimos de iglesias donde no se hacía un buen uso de los recursos y cuando no es bíblico, y es común experimentar altos niveles de ansiedad, envidia, inseguridad, descontento, entre otras emociones. De ahí la necesidad de crecer en sabiduría en el ámbito del manejo de los recursos materiales. Esta sabiduría conlleva no solamente a ser más diestros o capaces en la forma que administramos nuestros recursos, sino también tener la perspectiva correcta de las posesiones, desde una perspectiva bíblica. Entonces, vamos a, primeramente, la primera pregunta que vamos a revisar es ¿por qué la Biblia habla tanto sobre el dinero? A muchos les sorprenderá que la Biblia tiene 2350 versículos
que hacen referencia directa o indirectamente al dinero y las posesiones materiales. Además de las 38 parábolas de Jesús, 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. De hecho, en el Nuevo Testamento se estima que un 10% de los versículos hace referencia a este tema de los tesoros terrenales. Es una abrumadora presencia en la Biblia, por lo que nos deducimos fácilmente que el dinero es importante. No porque sea más importante en sí mismo o que sea más importante que temas como la oración, la gracia, el cielo, el infierno, que tienen menos versículos en comparación con el tema del dinero. Pero hay dos razones para eso. En primer lugar, el dinero puede tener un potencial efecto perverso sobre nosotros. El dinero nos seduce al ofrecernos cierto grado de seguridad, bienestar, placer o poder. Sabemos que todos esos ofrecimientos son frágiles y temporales, pero no por ello dejan de ser atractivos. Su poder seductor radica en que todas estas cosas que el dinero ofrece son aquí y ahora. Es por esta razón que es fácil que el ser humano haga del dinero un ídolo. Y cuando idolatramos el dinero, cambiamos para mal nuestro enfoque en la vida, tanto en las cosas que valoramos, en la manera en que actuamos, como en la forma en que nos relacionamos con los demás. En este sentido, el dinero es espiritualmente peligroso. Fue por eso que Cristo en Mateo 19:24 dijo: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Significa esto que los ricos no entrarán en el reino de los cielos? Por supuesto que no, porque Jesús añade inmediatamente después: para Dios todo es posible. Él puede cambiar los corazones de las personas para que atesoren a Dios por encima del dinero. Pero ciertamente Jesús enseña que la riqueza hace difícil que alguien considere a Dios como necesario. ¿Qué hace el dinero con nosotros? Nos hace sentir independientes de Él y autosuficientes. Ese es el ejemplo del potencial efecto perverso que las posesiones materiales pueden tener sobre el corazón humano. En segundo lugar, otra posible razón por la que Dios habla tanto de las posesiones en su palabra es que el manejo de estas revela el estado de nuestros corazones. Así como Jesús dijo que nuestras bocas hablan de lo que abunda en el corazón en Mateo 12:34, de igual manera podemos percatarnos de muchas cosas del carácter de alguien al ver cómo maneja sus finanzas. Por ejemplo, cuando alguien gasta para ostentar, está poniendo de manifiesto su orgullo y su inseguridad personal. De la misma forma, la avaricia se pone en evidencia cuando una persona está dispuesta a mentir, agredir o dejar a un lado su familia, si es que ello le genera más dinero. Un corazón ingrato y materialista es mostrado cuando una persona compra de manera habitual cosas que no necesita. La falta de generosidad hacia los demás es una muestra del egoísmo en el corazón de una persona. Es por eso que es importante, porque nos hace una clara indicación del estado de su corazón. Ahora vamos a ver 3 ejemplos bíblicos que nos muestran la relación entre el manejo del dinero y la realidad de nuestros corazones. Vamos a empezar primero con un buen ejemplo, el ejemplo de Zaqueo. Vamos a ir a Lucas 19, del versículo 1 al 10. Muchos conocen ya esta historia. Es aquel hombre pequeño que se sube a un árbol para ver a Cristo cuando va pasando. Y entonces Jesús le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Más adelante leemos: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, en el versículo 8 y 9. Según Jesús, Zaqueo se convirtió al evangelio, lo que implica que se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesús como el Mesías prometido. ¿Cuál fue su primera acción después de esto? Después de que se consideró un discípulo de Cristo, su primera decisión fue
tratar el dinero de una manera distinta a lo que él hacía antes de Cristo. Entonces él dijo, bueno, sintió pesar y dijo, quiero restituir el dinero que había robado y acumulado. Quiso ser económicamente responsable por lo que había hecho en el pasado. El nuevo nacimiento hizo que él tratara sus posesiones de manera distinta. Entonces es un ejemplo de cómo de la conversión de Zaqueo y cómo cambió su enfoque en cuanto a lo material. Ahora vamos al segundo ejemplo, que es del joven rico. Mateo 19, 16 al 26, dice, en una ocasión un joven se acercó a Jesús para preguntarle, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le citó algunos de los 10 mandamientos. El joven le respondió, diciendo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Algunos erróneamente piensan que la salvación se ofrece dando nuestras posesiones a los pobres. Esto es erróneo, sería una conclusión errónea del significado de este versículo. La Biblia es clara en enseñar que nuestra salvación ni se logra ni se alcanza con méritos personales, ni con el desarrollo de ciertas virtudes o sacrificios autoimpuestos. Nuestra salvación es un regalo de Dios gracias a los méritos de Cristo en nuestro favor. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero finalmente este joven que se fue triste prefirió su riqueza al señorío de Cristo. Él tuvo esa oportunidad de que cuántos cristianos no hubiesen querido de seguirlo y de negarse a sí mismo, pero él prefirió su riqueza. Inmediatamente después de esto se fue y en el versículo 23 dice, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Aquí se ve lo contrario a la experiencia de Zaqueo. Este es otro ejemplo de cómo la forma en que manejamos lo material pone de manifiesto lo que hay en el corazón y lo que había en este joven rico que era básicamente idolatría por sus posesiones. Ahora vamos al pasaje de Lucas 3, versículo 3 al 14. El ministerio de Juan era preparar el camino del Señor, pero su ministerio fue confrontador. Él iba directo a llamar a las personas al arrepentimiento y a que las personas enderezaran el camino. En una ocasión le dijo al pueblo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar a hijos de estas piedras. Más adelante los menciona, ante tal confrontación muchas personas se le acercaron a preguntarle, ¿qué pues haremos? Entonces leemos, Juan le respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados les preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten el dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Sorprende ver que los frutos dignos de arrepentimiento a los que se refiere Juan el Bautista en esta ocasión tenían que ver con la forma en la que ellos manejaban sus posesiones y cómo se sentían con respecto a ellas. Llamó a las personas a la generosidad, los mandó a dejar la avaricia y la corrupción y les habló del contentamiento. Una vez más, vemos la forma en que se maneja lo material, es una indicación del estado del corazón. En Hebreos 13:5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia,
contentos con lo que tiene. De hecho, la avaricia es considerada como idolatría. La palabra para avaricia en griego es pleonexia, que se compone de pleon, que significa más, y exo, tener. En pocas palabras es el deseo de tener más, eso es avaricia. Y puede suceder en cualquier ámbito. La avaricia induce a querer más de lo que se tiene de cualquier cosa. En otras palabras, es el deseo que dice, yo quiero tener más, quiero lo más nuevo, lo más bonito, quiero algo diferente, quiero mucho de todo. Esa actitud es muy común hoy en día. Deseamos vivir en otro lugar, tener otro vehículo, otro celular, tener otro tipo de ropa, cambiar a los hijos del colegio y algunos hasta cambiar de cónyuge. Por supuesto, hay un gran deseo y aspiración en la vida que es legítimo, pero hay un punto en donde esto se convierte en avaricia y es cuando dejamos de estar contentos con lo que tenemos. De ahí que Jesús dice en Lucas 12:15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Para Jesús, la vacuna contra la avaricia es la verdad de que la vida no consiste en los bienes que se poseen. Cuando una persona entiende que su vida consiste en sus bienes, hará todo lo posible por acumular y tener con eso el estilo de vida que piensa que le dará plenitud. Lo que realmente importa en la vida no es provisto por las posesiones materiales. Son útiles mientras estamos aquí en la tierra, pero no pueden proveer la plenitud que el ser humano anhela y que solo se puede encontrar en Dios. Es por esto que Jesús advierte contra la avaricia al decir, estén atentos y cuídense de todas formas de avaricia. Inmediatamente después de esta enseñanza, Jesús relata una parábola para ilustrar su punto. Vamos a leer la parábola de Lucas que se encuentra en Lucas 12, versículos 16 al 21. Dice, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para estos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Quedarán profundamente decepcionados los que viven como si la vida consistiese en los bienes que se poseen cuando se den cuenta que no tendrán beneficio de ellos luego de terminar esta corta vida y de que todo lo que poseían quedará en manos de otros. En la parábola vemos que a una persona que se enfoca todo en la vida, el aquí y el ahora, no considera a Dios ni a los demás. ¿Qué podemos notar también en esta parábola? Lo que vemos es que este joven o señor que habló de su granero siempre se enfocaba en él mismo. Vemos mucho egoísmo, dice mis graneros, mis bienes. Entonces, él ni siquiera habló de compartir, no dio gracias a Dios. Era inevitablemente, iba pues rumbo a la perdición. Nosotros hemos sido creados para la eternidad y para tener una relación con Dios. Es imposible que este mundo nos sacie, porque este mundo solo ofrece cosas temporales y materiales, y eso no nos brinda la plenitud, no brinda plenitud al ser humano. Sin embargo, vivimos en medio de una generación avariciosa y materialista. Hoy en día la idea de acumular bienes es el objetivo principal de mucha gente. Incluso en el círculo cristiano hay un movimiento denominado Evangelio de la Prosperidad que, haciendo un uso incorrecto de la Biblia,
enseña que la prosperidad material es equivalente a la bendición de Dios y que por tanto Dios quiere a todos sus hijos prosperados materialmente. La palabra de Dios nos enseña que la formación del carácter en nosotros es la mayor bendición que podemos tener en Romanos 8, 29 al 30. Si el proceso de formación de mi carácter implica que Dios me prive de lo material porque va a formar en mí la imagen de Cristo, Él lo va a hacer. Lo más importante ante Él no es lo que tengo, sino lo que soy. Entonces, para Dios, lo material es solo un instrumento para hacer su obra en mí. Dios me da tiempos de abundancia y disfrute, y es algo bueno. Pero Dios en otros momentos me priva de esas cosas. Eso no es una maldición o un obrar de Satanás quitándome lo que Dios me quería dar. En cambio, Dios usa las posesiones como un instrumento para enseñarme que dependo de Él, que debo vivir con contentamiento y que la vida no consiste en los bienes, tal y como Jesús enseñó. Entonces, ¿para qué vives en realidad? La Biblia nos advierte que dedicamos mucho tiempo a cosas que no tienen ninguna relevancia e importancia eterna. Lo que queremos es a veces pasarla bien sin pretensiones. Cuando antes de Cristo el Dios de saqueo era el dinero. El joven rico también tenía como su Dios al dinero, solo que él no lo dejó. Y cuando Dios llama necio al rico de la parábola que vive para acumular bienes, también su Dios era el dinero. La forma en que esta gente se vinculó con lo material y la forma en que tú y yo lo hacemos revela los ídolos de nuestro corazón. Es por esto que el manejo de nuestro dinero habla claramente de quiénes somos y de qué valoramos. Gracias. En vista de esto, lograr finanzas sanas o lo que es lo mismo, manejar nuestras posesiones bíblicamente requerirá más que estrategias. En vista de que mi manejo financiero expone la condición de mi corazón, cambiar mis finanzas requerirá que yo cambie primero. Esto implica que para restaurar mis finanzas, según el ideal bíblico, será necesario mi arrepentimiento en muchas áreas. Y no solo esto, sino que implica poner a Dios en donde le corresponde, en vista de que nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. Entonces, ¿es pecado ser rico? Pues todo esto puede llevarnos a pensar que es pecado ser rico, que hay algo malo en tener dinero o posesiones materiales en abundancia. Es importante aclarar eso porque luego de lo visto hasta ahora podría parecer que la Biblia nos llama a darle la espalda a toda adquisición de recursos económicos, aunque sea legítima, aunque sea de forma legítima y honesta. En realidad, Dios nos ha colocado en este mundo con dones y talentos y capacidad para generar recursos. Podemos hacer eso sin que el dinero sea nuestro Dios. Algunas personas han hecho votos de pobreza, sobre todo creo que hay un grupo católico que hacen votos de pobreza porque su convicción es que tener dinero es malo o pecaminoso. La verdad es que en ningún lugar de la Biblia se lee que ser rico sea pecado. La Biblia nos advierte del peligro del dinero, pero ningún pasaje afirma que tenerlo, incluso en abundancia, sea malo en sí. El pasaje que nos habla de una manera más clara sobre esto fue parte de las enseñanzas de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cuál es el problema en realidad? No es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. De nuevo, es un asunto del corazón. Suena paradójico, pero es posible que una persona pobre ame el dinero y que una persona rica no. El problema no está en la cantidad de posesiones materiales que se tienen, sino en la disposición del corazón hacia ellas. El texto también nos advierte que algunas personas llenas de avaricia
se apartaron de la fe y llegaron a sufrir por las consecuencias que les trajo el deseo intenso de enriquecerse. En efecto, el dinero, si lo idolatramos, puede producir dolores. Y tal y como decía J.C. Ryle, dice, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. El primer gran problema que tenemos por causa del amor al dinero es con Dios. Porque cuando ponemos al dinero en primer lugar, estamos destronando a Dios del lugar que le corresponde en nuestras vidas. Luego vienen los problemas con los demás. Cuando se da al dinero una importancia desmedida o idolátrica, sufren las amistades, la familia o cualquier relación interpersonal. En estos casos el conflicto surge con facilidad cuando el dinero es puesto en riesgo. Pero el dinero no es malo en sí mismo, y eso queda claro en el mandato que Pablo da a los ricos a través de Timoteo, 1 Timoteo 6, 17 al 18. Les dice: a los ricos en este mundo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Notemos que Pablo no les manda a vender todo lo que tienen, sino que los exhorta a la generosidad. Se trata de una disciplina espiritual para el rico. Debo aclarar que ser generoso va más allá de dar dádiva, o por ejemplo cuando vamos a un restaurante y dejamos propina, o cuando tenemos que comprar cosas a un precio justo. Tenemos que dejar en claro que si vendemos que algún producto o servicio, lo hagamos a un precio que deja la impresión que estamos sirviendo a los demás. La próxima semana hablaremos más del tema de la generosidad. Ahora, si Dios es dueño de todo lo que existe, las riquezas no pueden ser malas o perversas en sí mismo. Además, Dios mismo le dio al hombre la capacidad para producir riquezas. Eso lo encontramos en Deuteronomio 8:18. Hay gente que tiene talento para ver oportunidades de negocio donde nadie más las ve. ¿Has conocido gente así? Se trata de una habilidad que Dios concede. Hace muchos años yo platicaba con la gerente de Pirma, la tienda de deportes, y me comentó algo que me llamó la atención. Ella decía que contrario a lo que marca el procedimiento de hacer un estudio de mercado para poner tiendas, ellos tenían a un individuo que se paseaba unos días por la ciudad y les decía: aquí póngala, aquí póngala, aquí póngala, y es el que les coloca las tiendas. O sea, era su función, tenía ese talento de decir aquí, y hasta la fecha pues sí me asombra porque hay muchas sucursales de esa tienda de deportes y no quiebran. Entonces es un talento que inherentemente viene de Dios. Hay personas que tienen talento para producir riquezas. Entonces, concluyendo, las riquezas no son malas en sí mismas y hay principios bajo los cuales podemos manejarla de tal forma que glorifiquemos a Dios por medio de ellas. El peligro es el amor al dinero, que nuestro corazón se desvíen hacia las riquezas como un fin en sí mismo. Ahora, vamos a concluir esta sección con una serie de preguntas. Los que anotan pueden ahí anotarlas y ya las contestan después para que no vea el de junto. ¿Cómo saber si amas el dinero? Son 5 preguntas. El que ama el dinero tiende a priorizar el dinero como su búsqueda principal y descuida otros aspectos fundamentales de su vida, como su familia, la iglesia y sobre todo su relación con el Señor. Pregunta número 1: ¿estás dispuesto a pecar para ganar más?
Hay personas que mienten en su declaración de impuestos y los contadores hasta lo ven normal, de poner gastos que no corresponden para percibir más, en contratos de traspasos, en negocios diarios, al hacer publicidad engañosa sobre un producto. Por ejemplo, también aquellos padres iracundos que cuando el niño echa a perder algún aparato o algo en casa, lo golpean. Eso es un mal síntoma de que nos importa mucho lo material. La pregunta número 2, ¿cómo está tu nivel de contentamiento? El contentamiento puede ser definido como la satisfacción interna que no exige cambios en circunstancias externas. En el estado interior, es el estado interior que dice que lo que tenemos es suficiente. El contentamiento no demanda, no se queja, agradece y confía en que Dios ha dispuesto todas las cosas según su sabia voluntad. El nivel de contentamiento es un buen indicio del amor al dinero. Si nos encontramos siempre deseando más cosas, sea porque queremos cosas nuevas o mejores o más llamativas, puede que tengamos un corazón descontento. Si en ocasiones sentimos el deseo de tener lo que otros tienen y experimentamos alguna inclinación a la queja en nuestro corazón, por lo que no tenemos, puede ser que el descontento esté presente en nosotros. El plan de Dios, esto es muy importante, hermanos, el plan de Dios es perfecto para nuestras vidas en cada momento. La situación en la que te encuentras ahora, económicamente hablando, es la situación idónea para que Dios haga la obra que tiene que hacer en tu corazón. Si Él te da más o menos de lo que ha dispuesto, dañaría su obra. Él sabe dónde te has puesto y tú debes estar contento con lo que tienes hoy, porque Él es dueño de tu vida y de lo que ha dejado en tus manos. No podemos exigirle cosas a Él ni pretender renunciar a la mayordomía que Él nos ha dado. Y cuando aprendas a contentarte, entonces quizá el Señor te provea un poquito más de abundancia, si es que así entiende que es de provecho para ti. La tercera pregunta es, ¿cómo maneja los extremos económicos? En Proverbios 30, versículos 7 al 9 leemos: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que me muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, y no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Su autor Agur hace una humilde oración para que Dios provea lo justo y necesario para sus necesidades. Él observa 2 tentaciones en el ámbito económico. Si tú me das mucho, Señor, yo me puedo olvidar de ti. Esa es la tentación de sentirte autosuficiente e independiente de Dios y decir, ¿quién necesita a Dios? El corazón orgulloso con mucha abundancia puede llegar a pensar eso, y Agur no quiere ser tentado de esa manera. Pero hay otra tentación en el otro extremo. Señor, si me das poco, quizá yo peque de otra forma o incluso llegue a robar porque soy hombre débil. Mientras que rico se siente tentado a la autosuficiencia, el pobre se siente tentado al descontento y a la falta de integridad. ¿Cómo manejamos esos 2 extremos? Me causa admiración el ejemplo del apóstol Pablo descrito en su carta a los Filipenses. Dice en Filipenses 4, versículo 12 al 13, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto adecuado de este versículo, hermanos. Este es uno de los versículos más sacados de contexto, que hasta la gente que luego va a correr un maratón se lo pone en una banda. Filipenses 4:13. No es ello, es que Pablo sabía cómo contentarse teniendo él estaba contento teniendo poco y él estaba contento teniendo mucho, porque tenía a Cristo como su tesoro. Entonces, lo que aprendemos aquí es que disfrutamos lo que poseemos y agradecemos a Dios por eso, sea que sea mucho o sea poco.
Vámonos a la otra pregunta, que es, ¿te gusta ostentar lo que tienes? Cuando te va bien económicamente, ¿tienes la tentación de mostrar a otros tu éxito? Con frecuencia quieres que otros noten el hermoso auto que conduces o que se enteren de las increíbles vacaciones que disfrutas o de la buena ropa que usas o los exquisitos restaurantes que visitas. Ahora, este es un problema ahora con las redes sociales, porque cuando alguien cae en esto, pues lo hace de inmediato, lo publica de inmediato. La raíz de este pecado es ostentar lo que tenemos y mostrar la buena vida que estamos disfrutando. Cuídate de no hacer esto buscando el asombro y la aprobación de los demás, tal y como Jesús decía, aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no consiste en sus bienes. Cuando la ostentación es un hábito, el amor por el dinero está presente en el corazón. Ahora, la quinta pregunta dice, ¿te cuesta dar y ser generoso? Una última pregunta que quisiera sugerir como forma de diagnosticar si se ama el dinero es la siguiente. ¿Con cuánta facilidad compartes con otros lo que tienes? ¿Sí se acuerdan de un personaje de Eugenio Derbez que decía, les mando todo lo que me sobra? Bueno, realmente en eso caemos muchas veces, en dar lo que nos sobra. No debe ser residual, debe ser intencional, debe ser sacrificial. De otra forma, eso no emana de un corazón semejante al Señor y nos dice, es una clara indicación de mi apego o amor por lo material. Bueno, ahora vamos a ver dos principios claves para combatir este tipo de desvíos. El mensaje principal de la sección anterior, si queremos resumirlo con una cita, la más apropiada sería de Larry Burkett, el fundador de Ministerios Crown. Nos dice, la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Nuestro carácter determina y sostiene nuestros valores y de ahí vienen nuestras decisiones. Cuando nuestras decisiones nos conducen por el camino del déficit recurrente y la acumulación de deuda, nos enfrentamos, no solamente es un problema financiero, sino uno de carácter. Si queremos cambiar nuestras finanzas, tenemos que cambiar nuestra forma de ser. En otras palabras, y para los hermanos que se dedican a la construcción, si vemos grietas en una pared, no las pintamos nada más. Tenemos que corregir los fundamentos de la edificación. De la misma manera, corregir nuestros problemas financieros requerirá que revisemos de manera profunda nuestro carácter y la manera en que pensamos en cuanto al dinero y las posesiones. A continuación vamos a ver dos principios. El principio número 1 dice, lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Aunque ya expusimos algunos aspectos de este principio en la sección anterior, tener más dinero o posesiones no debe ser la principal motivación de nuestra vida. Lo es para las personas que no conocen al Señor. Es cierto que lo material cubre algunas necesidades fundamentales como sostener a nuestras familias, suplir lo necesario y alcanzar algunas aspiraciones legítimas, pero no debe ser el motor ni el objetivo de nuestros corazones. Lucas nos habla de un individuo que viene a Jesús y le dice, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. En Lucas 12, versículo 13. Hombre, le dice Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? En otras palabras le dijo, yo no tengo que ver con este problema. Para Jesús era válido responder así posiblemente porque él no era ninguna autoridad legal para esa familia. Es muy probable que ese hermano que se estaba quedando con toda la herencia no reconocería a Jesús como autoridad para obedecerle. Inmediatamente después, Jesús compartió esa lección espiritual. En Lucas 12:15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.
En otras palabras, Jesús dijo, yo no tengo autoridad sobre ustedes, pero puedo decirte que tienes un problema de avaricia. El problema con la avaricia es que desvía nuestra mirada de las cosas importantes y nos hace enfocarnos en lo material, en lo que este mundo puede ofrecer. Como vimos, es el deseo de tener más y más, no solo dinero y posesiones, sino que la avaricia puede cubrir todo aquello que sea objeto del deseo humano. El combustible para la avaricia es la idea errónea de que el tener más me va a dar más plenitud. Pero ya sabemos que la plenitud solamente viene del Señor. Primero está la idea de que mientras más tengo, más importante soy. En ese caso, asocio mi valor como persona al nivel de las cosas que consumo. Por ejemplo, cuando el avaricioso va a un buen restaurante, pues quiere que todos sepan que está ahí. Y bueno, tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Bueno, les voy a dar una cita de R. Miller que resume bien la enseñanza de este pasaje bíblico. Dice, esta es una de las banderas rojas de peligro que el Señor hizo y que la mayoría de la gente en la actualidad no parece considerar mucho. Cristo dijo mucho acerca del peligro de las riquezas, pero no hay demasiadas personas que le tengan miedo a las riquezas. La codicia no es considerada en la práctica como un pecado en nuestros tiempos. Si alguien quebranta el sexto o octavo mandamiento, es marcado como un criminal y queda cubierto de oprobio. Pero puedo quebrantar el décimo y solo estoy haciendo empresa. El décimo mandamiento dice, no codiciarás. En otras palabras, no desearás más y más. Este mandamiento es de los más incumplidos y nadie considera que quebrantarlo es pecado. Parece que la gente tiene licencia para la avaricia en nuestra época. Incluso en los círculos de empresarios, la ambición de una persona es aplaudida, es visto como algo virtuoso. En cambio, la palabra de Dios sí aplaude la empresa, la iniciativa, el ser trabajador, industrioso y buscar ser excelente en todo. Lo que no aplaude es que creas que acumular y tener logros te llenará, te hará sentir pleno o te dará un valor que en realidad ya tienes por ser creado a imagen de Dios y adoptado por Él en Cristo. Es un engaño, las riquezas son un engaño. Vamos ahora a ver la enseñanza que nos da Mateo 13:22. Recapitulando, el Señor pone como ejemplo la tierra para mostrar el corazón de las personas cuando se les predica el evangelio, que nos dice que una parte de la semilla que es la palabra de Dios, una parte cayó en el camino, otra cayó en espinos, otra cayó en piedras y otra cayó en buena tierra. Bueno, la que cayó en espinos, ¿por qué no dio fruto? Dice, en su explicación Jesús dice que esos espinos en Mateo 13:22 representan las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Es decir, la buena tierra es el corazón del creyente, pero parte de las otras tierras de las semillas es la que cayó entre espinos. Esos espinos son el engaño de las riquezas y muchas personas no reciben el evangelio por este engaño, por el engaño de las riquezas. Si la riqueza fuera una persona y diera un discurso, ¿qué crees que nos diría? Yo te puedo llenar y dar valor. Si me tienes a mí, lo tienes todo y lo puedes todo. Si me tienes a mí, la gente te respetará y te buscará. De hecho, si me tienes, eres más que los demás. Ahora, por cómo vivimos en una cultura del consumismo, parece que mucha gente lo ha escuchado este discurso. Salomón, uno de los hombres más ricos y sabios de la historia, escribió: el que ama el dinero no se saciará, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Esto viene siendo como el que toma agua salada. Así es el avaricioso. Cuando alguien tiene sed y empieza a beber agua salada, le va a dar más sed, y esa persona estará bebiendo hasta que fallen sus riñones y fallezca.
es engañoso porque lo que está enfermo es su corazón. También nos dice 1 Timoteo 6, 9 al 10. Pablo le escribe a su amado discípulo. Dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No dice que todos los ricos están intoxicados, pero el que desea las riquezas cae en muchos deseos necios y dañosos. Dicho deseo conduce a una persona a una serie de decisiones que eventualmente traerán ruina y perdición. Muchos hombres comenzaron con el deseo de ser ricos y lo lograron, pero perdieron a sus familias en el intento. Tienen mucho dinero, pero no tienen con quién disfrutarlo. En el proceso, incluso cuando les llamaban la atención sobre su conducta, ellos decían que perseguían las riquezas por el bienestar de la familia. Tristemente no se percataron a tiempo de que la mayor necesidad de su familia, más que posesiones materiales, era amor, afecto y el cuidado moral y espiritual de su familia. En resumen, la persona que quiere enriquecerse tendrá problemas en muchas áreas de su vida. De ahí que el primer principio bíblico a considerar en cuanto al manejo financiero es que el dinero y las posesiones materiales no pueden constituirse en el fin y el propósito de nuestras vidas. Vamos a ver el principio 2, que es: somos mayordomos y no dueños. El segundo principio para un manejo bíblico del dinero y las posesiones es comprender a quién realmente le pertenecen esos bienes. Aquí tenemos varios versículos. En Salmos 24:1 nos dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. En Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Deuteronomio 10:14 dice: al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que en ella hay. En Job 41:11 dice: ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo del cielo, de todo el cielo, es mío. Y por último, en Salmo 50:12: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Quién es el dueño de todo? El Señor. Como escribió Pablo: porque han sido comprados por un precio, por lo tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Incluso nosotros le pertenecemos a Dios, primero por creación y luego por redención. Dios nos creó y por lo tanto Él es nuestro dueño. Dios nos redimió y nos compró por su sangre y somos suyos. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y nos hemos sometido a su señorío, somos posesión especial de Dios. También la capacidad de hacer riquezas, como ya vimos en Deuteronomio 8:18, el Señor empobrece y enriquece y humilla y exalta, como dice 1 Samuel 2:7. Si esto es cierto, ¿qué tenemos en realidad, hermanos? La conclusión es que no tenemos nada. Es decir, ninguno de nosotros tiene la titularidad en la propiedad cósmica de las cosas. Dice la palabra: como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá el hombre, yéndose tal y como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse la mano. En Eclesiastés 5:15: no podremos llevarnos nada cuando nos vayamos de este mundo. Hay una historia ficticia de un hombre que dijo que quería que lo sepultaran con todas sus posesiones. Entonces le preguntaron a la esposa cómo pudo honrar esa petición, y dijo que le escribió un cheque por la cantidad de todo lo que tenía en la tierra y se lo dejó en el ataúd para que cuando llegue lo cobre. Entonces, por gracioso y ridículo que sea esta historia, algunos persiguen el afán y acumulan dinero dando la impresión de que podríamos llevarnos algo de este mundo. Y Job 1:21 lo tenía claro, dice: cuando perdió todo, desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sé que puede parecer que el dinero o los bienes materiales simplemente no tienen valor, pero no es lo que estoy diciendo. Tampoco abogamos por mediocridad en los negocios que hacemos o en las profesiones. Somos llamados a tratar de hacer lo mejor que podamos con los recursos que Dios nos ha dado como profesionales e individuos. Pero eso es muy diferente a poner nuestra fe, esperanza y búsqueda principal de lo material, creyendo que somos dueños de lo que tenemos. Ciertamente Dios cuando en la creación en Génesis nos dio potestad en este mundo para ejercer dominio sobre las demás criaturas. Eso es lo que quiero que nos llevemos hoy, la mayordomía. La mayordomía que Dios nos da sobre los recursos que hoy tenemos. En los últimos capítulos de Génesis vemos que José, el hijo de Jacob, fue llevado a Egipto. En Génesis 39, 3 al 6, dice: vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. El Señor nos dio la tarea de ser mayordomos, así como José fue mayordomo de este Señor en Egipto. Es decir, pone todo en su mano para que haga un buen uso de él. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Hay 7 actitudes que se esperan del buen mayordomo. La primera es que confíe en la provisión de Dios. La segunda, está contento con lo que tiene. La tercera, acepta las desdichas económicas, como Job cuando perdió todo. Cuando Job perdió todo, él experimentó tristeza, pero sabía que el control estaba en manos del Señor. La número 4 es: el éxito no le afecta. Si soy mayordomo, no tengo razones para cuestionar lo que el dueño hace con sus bienes y cómo le da a otros. En resumen, no tiene envidia. Un buen mayordomo no tiene envidia, porque finalmente sabe que quien permitió y quien hace que la otra persona, que no así sea impío, tenga más, es últimamente el Señor. Y el número 5, el éxito propio no lo enorgullece, porque sabe que aunque él tuvo los medios, quizá pongamos el ejemplo de una persona que se prepara y tiene un buen puesto y todo emanó del Señor, su inteligencia, que el Señor haya puesto a sus padres que le inculcaron disciplina. Reconoce el señorío de Cristo en todas las cosas. Y el número 6, comparte intencionalmente. Y el número 7 es que sabe que rendirá cuentas. Entonces, un mayordomo sabe lo que administra no le pertenece y por lo tanto debe rendir cuentas, tal y como lo expresa Pablo. En 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, Dios pedirá cuentas. El mayordomo mantiene presente la sobria verdad de que será sometido al escrutinio de Dios por el manejo que hizo de las posesiones materiales a su cargo. Para hacerlo de manera fiel debe considerar no tanto sus deseos, sino los deseos y las intenciones del dueño, que es Dios, en el manejo de los recursos. Hoy no vamos a concluir, pero el siguiente tema es ahorrar es de sabios. Ya vimos 2 principios claves y bueno, vamos a ver, ¿podemos mostrar la gráfica? Hay 3 tipos de personas, hermanos. En cuanto al nivel de ahorro, la Biblia indica que hay 3 tipos de personas presentadas en la siguiente gráfica. El primero de ellos, en el extremo izquierdo, es el que ahorra menos de lo necesario. Este es el derrochador. La Biblia lo cataloga como una persona que gasta o disipa con facilidad y ligereza
los recursos que recibe, gasta todo lo que le entra y no piensa en el futuro. Mientras más gana, más gasta. La palabra lo llama necio, que es un término que alude a la persona simple, superficial, y es una palabra fuerte, dice estúpida. En el otro extremo está el que ahorra más de lo necesario, el de este lado, acumulador. A este la Biblia lo llama también necio, pero le agrega un apellido. Su apellido es idólatra. Este segundo tipo de persona es el acumulador de recursos. Acumula porque entiende que la vida está en los bienes que posee y porque pone en ellos su confianza. El tercer tipo, la que está en medio, y es a la que queremos asemejarnos, es la persona que usando la sabiduría ahorra lo necesario según los criterios bíblicos y es considerado sabio. Es el individuo dirigido por el consejo de Dios. Y bueno, la próxima semana vamos a estudiar más acerca de estos tres perfiles. Inevitablemente, hermanos, siempre tendemos, es difícil estar en medio, siempre tendemos rasgos de nuestro carácter hacen que nos inclinemos hacia derrochar un poco más o hacia acumular. El autor comenta que en consejería los hombres tendemos a ser derrochadores, pero bueno, vamos a continuar con el estudio la próxima semana. Fue un viaje en avión de todo este tema que es muy rico y esperemos que cambie nuestro carácter. Es lo más importante, no es acerca de estrategias financieras, que ciertamente también se invita a hacer presupuesto y ser diligente, pero finalmente este es un asunto del corazón, como vimos en todos los versículos que revisamos. Y bueno, hermanos, espero que hayan asimilado bien el conocimiento y les agradezco por su paciencia. Es la primera vez que estoy en un sermón dominical. Entonces, pues gracias a Dios por toda su enseñanza y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra con todo este conocimiento, Señor, que a veces dejamos de un lado y a veces también pecamos, Señor, en distintos aspectos, queriendo más, envidiando, estando descontentos con lo que hoy has provisto para nosotros, Señor. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, sea la que nos guíe y que tu instrucción nos haga ser sabios, no solo en los recursos, Señor, sino en nuestro tiempo, en nuestra vida, Padre. Que tú seas el que disponga de nosotros. Señor, perdona por todas las fallas que por ignorancia o por negligencia hemos incurrido. Haznos diestros, Señor, en el uso de tus recursos, en el uso del tiempo que nos has regalado, Señor, porque también nuestra vida te pertenece. Todo es tuyo, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre, y te pedimos por los hermanos que no pudieron venir. Te pedimos también que bendigas nuestro entrar y nuestro salir. Gracias, bendito Dios, por todas tus misericordias y sobre todo por tu salvación, Señor, por la salvación que es por el sacrificio de tu Hijo, Señor, que por amor se entregó por nosotros. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén.